Muchas gracias en primer lugar por tenernos aquí. Esta es la primera vez que estoy en estas jornadas, pero seguro que no es la última. El trabajo que voy a presentar es sobre una experiencia docente que hemos hecho en clase inversa. Y lo que hemos pretendido con este trabajo ha sido analizar cuál es el rendimiento, la satisfacción y aquellos factores que podrían ser determinantes en la satisfacción de los estudiantes con esta metodología, tal y como se indica en el título de la ponencia. Este es un trabajo que he realizado junto con Pilar Abad y Pilar Laguna. En primer lugar, la estructura que voy a seguir en la presentación sería, en primer lugar, hablar de los objetivos que se han planteado con este trabajo, hacer una breve referencia a qué es la clase invertida, aunque es, me imagino, conocimiento de todos, pero por si acaso, para que quede claro. Hacer referencia después a la experiencia que hemos realizado y a la metodología de análisis que hemos utilizado, que consiste básicamente en un estudio cuasi experimental combinado con encuestas a los estudiantes. Y por último, haré referencia a los resultados y conclusiones que hemos obtenido del trabajo. Respecto de los objetivos, no hemos planteado tres. En primer lugar, nos interesa analizar el efecto de la clase invertida en los resultados académicos, es decir, tratamos de responder la pregunta de si el hecho de implementar una clase invertida tiene un efecto positivo en los resultados académicos de los estudiantes. En segundo lugar, también nos ha interesado analizar la satisfacción que tienen los estudiantes respecto de esta metodología, es decir, ¿a los alumnos les parece o están satisfechos con los resultados o con la implementación de este tipo de metodología o no? Y por último, nos interesaba muchísimo también saber si había alguna diferencia entre los alumnos que estaban satisfechos con la clase invertida y aquellos que no lo estaban, y poder de alguna manera caracterizarlos. Y para ello hemos establecido dos perfiles, uno en función de los hábitos de estudio de los alumnos y otro en función de sus rendimientos académicos previos. Es decir, aquí la pregunta que nos hemos planteado es si se podría caracterizar a los estudiantes que están satisfechos o no con la clase invertida según sus hábitos de estudio o según su rendimiento académico previo. Por hacer una pequeña referencia, que es la clase invertida, es una metodología o un enfoque metodológico en el que una parte importante de la enseñanza se desplaza del aprendizaje en grupo, es decir, del aula, al espacio del aprendizaje individual de los estudiantes, es decir, fuera del aula. El alumno debe adquirir lo que son los conocimientos básicos fuera del aula y previamente a la impartición del tema o de la materia por el profesor. Estos conocimientos se pueden impartir, pues bien, mediante lecturas, vídeos, proyectos, es decir, utilizando distintas metodologías según se estime más oportuno. El aula, en este sentido, se convierte en un espacio de aprendizaje activo, en el que el alumno pone en práctica todo lo que ha aprendido previamente al comienzo del tema, fuera del aula, y el profesor, mediante el desarrollo de distintas actividades, lo que hace es guiar el aprendizaje posterior de los estudiantes, según los requerimientos de cada uno de ellos, y se van resolviendo las dudas que surgen de una manera individual y también en función del aprendizaje que ha hecho cada uno previamente, y se profundiza en los conceptos estudiados. En este enfoque, lo que se ocurre es que la secuencia del aprendizaje se invierte, de ahí su nombre. El aprendizaje comienza primero fuera del aula, de una manera individualizada por parte del alumno, aunque siempre guiado por el profesor, y después se completa en el aula. De alguna manera, pues la transparencia está puesto las características de lo que sería la clase tradicional y la clase invertida, que no voy a entrar en detalles, pero lo que sí es de señalar es que mientras que la clase tradicional es una metodología que está centrada en el profesor y donde el alumno tiene una actitud pasiva, en la clase invertida la metodología está centrada en el alumno y muestra durante todo el desarrollo de la misma una actitud activa. En cuanto a la experiencia que hemos realizado, pues se trata de una clase inversa que se realizó en un curso de dirección financiera
del grado de Administración y Dirección Financiera de la Universidad Rey Juan Carlos en el segundo semestre del curso 2018-19. El número de estudiantes matriculados en esta asignatura fue de 78 y se realizó el enfoque de clase invertida durante todo el curso, es decir, desde el comienzo hasta el final del curso se mantuvo la misma metodología y no se utilizó en temas específicos, porque hemos considerado que para que realmente esta metodología tenga efectos sobre el rendimiento de los estudiantes y sobre el nivel de satisfacción que puedan llegar a tener sobre esta metodología, sobre la asignatura, es necesario, se le debe de dar continuidad. La secuencia de estudio que se siguió fue la que está presente en esta tabla. El primer día de clase se explicó a los alumnos, junto con el contenido y los objetivos que se perseguían con el curso, pues cómo iba a ser la metodología de trabajo. Sin hacer referencia específica a que era una clase invertida, se le explicó la dinámica del aprendizaje tal y como está recogido en esta secuencia de estudio. El alumno debía de empezar fuera del aula a trabajar los temas, los conceptos básicos. Después en el aula se comenzaba con un planteamiento por parte de los alumnos de las dudas que habían surgido del aprendizaje de esos conceptos básicos que habían tenido inicialmente. El profesor resolvía esas cuestiones y posteriormente se realizaba una prueba de evaluación, normalmente tipo test, con la idea o con motivación para que los estudiantes leyesen previamente los materiales que se les recomendaban. Posteriormente se realizaban actividades dirigidas, programadas dentro del aula, ejercicios, casos prácticos, a través de los cuales se profundizaban en los conocimientos que ya habían adquirido previamente los alumnos. Y una vez cerrado el tema, ya fuera del aula, pues el estudiante empezaba a realizar actividades complementarias, normalmente grupales, y debía de una manera individual, pues como en cualquier otra metodología, preparar los contenidos de cara a la evaluación final de la asignatura. La metodología que se ha utilizado, como he comentado inicialmente, consistió en un cuasi experimento combinado con encuestas. El cuasi experimento, con el mismo se pretendía abordar el primero de los objetivos del trabajo, comprobar si existía una mejora en los rendimientos académicos de los estudiantes. Se pretendía ver si la clase invertida mejoraba el aprendizaje de los estudiantes medido a través de ese rendimiento académico. Para ello, como digo, se realizó o se diseñó un cuasi experimento en el que se analiza o se investiga si existen diferencias entre el rendimiento académico de dos tipos o dos grupos de estudiantes. Un grupo de estudiantes que es con el que se realizó el experimento, que es el grupo de tratamiento, en el que se realizó esta metodología de clase inversa en el curso 2018-19, y un grupo de control con el que se siguió una metodología docente tradicional, complementada la teoría con ejercicios prácticos, en el curso anterior, en el curso 2017-18. Para analizar estas diferencias y ver si existían diferencias significativas en el rendimiento académico de los dos estudiantes, se han utilizado distintos tipos de test, como el test T, la prueba de Welch y el test de rangos de Wilkinson. En cuanto a la encuesta, con la encuesta se pretendía contestar a los otros dos objetivos del trabajo. El objetivo 2, que consistía en determinar si los estudiantes estaban satisfechos con esta metodología, y el objetivo 3, en el que se pretendía caracterizar a los estudiantes satisfechos con la metodología de aquellos que no lo están en base a determinados perfiles. La encuesta se realizó una vez finalizado el curso, pero antes de realizar la prueba de evaluación, de los 78 alumnos matriculados respondieron la misma 72 y se realizó mediante unas preguntas en escala Likert de 5 niveles. La encuesta tenía dos partes, la parte 1 en la que se recogía información demográfica y calificaciones previas como la nota de entrada a la universidad y la nota media actual de su expediente académico, y posteriormente se incorporó la nota que obtenían en la asignatura de Dirección Financiera 2. En esta primera parte se recogía información para determinar cuál era el perfil de los estudiantes en función de sus notas
académicas previas, de sus resultados académicos previos. En la parte 3 estaba formada por 3 paneles. El panel A, en el que se realizaban preguntas sobre el estilo habitual de estudio de los estudiantes. El panel B, donde se especificaba esos estilos de estudio en relación a la asignatura en cuestión. Y por último, una pregunta sobre la satisfacción global con la metodología utilizada durante el curso. En los 2 primeros paneles, el A y el B, se recogía información sobre el perfil de los estudiantes en cuanto a sus hábitos de estudio. Mientras que la última pregunta o el último panel nos permitía determinar o discriminar a los estudiantes en función de si estaban satisfechos con la metodología o si no lo estaban satisfechos. Las preguntas son las que están en esta transparencia. Eran 10 preguntas en total, distribuidas en los 10 paneles, en los 3 paneles. En cuanto a los resultados obtenidos, pues en relación al cuasi experimento, que lo que pretendíamos era determinar el rendimiento académico, si existían diferencias entre el grupo de control y el grupo de tratamiento, pues se observa cómo el rendimiento académico del grupo de control y el rendimiento académico del grupo de tratamiento presentan unas diferencias en los rendimientos resultantes, que estaban medidos en términos del rendimiento obtenido al final en la asignatura de Dirección Financiera 2, que son significativamente distintos. En el grupo de tratamiento se obtuvo una nota media en la asignatura de 5,9, mientras que en el grupo de control fue de 5,13. Esto sugiere que los estudiantes que tuvieron la clase invertida obtuvieron al final un rendimiento superior a los estudiantes que tuvieron una metodología docente tradicional. Los resultados de la mediana también corroboran estos resultados. Igualmente, se realizaron también algunos contrastes de media y los datos corroboran también que estas diferencias se dan entre los 2 grupos. Un análisis adicional posterior que se realizó revela que el porcentaje de estudiantes cuya nota es superior a 5 en el grupo de tratamiento, que es del 83%, y es significativamente superior al que se da en el grupo de control, que rozaba el 70%. También se llegó a la conclusión, como se puede observar en los últimos datos de la última columna, que estas diferencias son especialmente relevantes para aquellos estudiantes más fuertes, aquellos estudiantes que obtienen una nota superior o igual a 8. En este caso, los estudiantes que tienen una nota superior o igual a 8 tienen, el número de estudiantes o el porcentaje de estudiantes que tienen una nota mayor o igual que 8 es del 9,70%, mientras que en el grupo de control fue solo del 4,76%. Por lo tanto, no solamente los rendimientos académicos son mejores con la metodología docente de clase inversa, sino que aquellos alumnos que lo hacen bien se incrementan con el uso de esta metodología. El segundo objetivo que teníamos era analizar si los alumnos estaban satisfechos o no con esta metodología, y en este gráfico se muestran los resultados obtenidos. El 74% de los alumnos, de los 72 que contestaron la encuesta, se mostraban satisfechos con la clase invertida, es decir, aquellos que presentaban o que tenían una satisfacción con la metodología superior de 3 o superior a 3 en la escala Likert. Es también reseñable el porcentaje de estudiantes del 4% que estaban totalmente en desacuerdo o estaban insatisfechos completamente con esta metodología. Estos resultados, que mayoritariamente los estudiantes estén satisfechos con la clase inversa, están de acuerdo o están en la línea de la literatura, así como el hecho de que siempre existe un pequeño grupo de alumnos que no es que se muestren insatisfechos, sino es que les desagrada profundamente este tipo de metodología, están completamente insatisfechos y protestan. Pues puedo decir que
por todo. Sonoramente, ¿no? En este caso, pues un 4% de los mismos. Y esto está, como os digo, más o menos en consonancia con lo que se han hecho en otros estudios en la literatura. Por último, el tercero de los objetivos que teníamos era ver si podíamos, de alguna manera, caracterizar a estos estudiantes según estos dos perfiles, si están satisfechos o si no están satisfechos. Y lo hacíamos en dos perfiles, en base a sus rendimientos académicos y en base a sus hábitos de estudio. En estas tablas lo que se presenta serían los resultados en función del perfil de las notas previas, sus resultados académicos previos. Están los resultados que obtuvieron en la nota de admisión a la universidad, las notas que obtuvieron en la asignatura y la nota media del expediente universitario. Aquí se aplicaron 3 test para comprobar o para la hipótesis nula de igualdad de rendimiento mediano-medio y se utilizaron el test T, el test de Wedge y el contraste de Wilkinson. En los 3 casos no se puede rechazar la hipótesis nula de igualdad de rendimiento entre ambos grupos. Parece ser que los rendimientos previos que han tenido los estudiantes hasta antes de utilizar este tipo de metodología no influyen de alguna manera, no son relevantes a la hora de determinar si el estudiante está satisfecho o no con esta metodología. En cuanto al otro perfil, el perfil de los hábitos de estudio, que se analizó con los paneles A y B, pues tenemos aquí los resultados. Como es una escala cualitativa, están en términos de la media y el rango que realizamos, y se analizó lo mismo, la hipótesis nula de igualdad en este caso, de hábitos, ¿no? Se puede comprobar, los he marcado con una flechita para que sea más fácil distinguirlos, ¿no? Como en algunas de las afirmaciones que los alumnos contestaron, sí que existe una diferencia. Y es claramente esta diferencia significativa. En particular, pues tenemos las afirmaciones P1, que hacen referencia si llevan en el estudio de la asignatura al día. En este caso, claramente, el grupo de estudiantes satisfechos, un 83%, es significativamente superior al porcentaje del grupo de estudiantes insatisfechos con la clase inversa, que era del 58%. Lo mismo en la pregunta 5, que hace referencia a si el estudiante preguntaba dudas en la clase, o sea, nos da una idea de la participación que tenía el estudiante en las clases, pues en este caso también hay una diferencia significativa entre el grupo de estudiantes satisfechos, con el 76%, frente al 43% que no estaban satisfechos. En la pregunta 7, que hace también referencia a si han participado más en las clases, pues lo mismo, la diferencia es significativa y en relación al un 68% del grupo de estudiantes satisfechos frente al 21% que no lo estaba. Y por último, en la pregunta 8, sobre si habían resuelto previamente los ejercicios que se les había planteado antes de que el profesor lo hiciera en clase, que aquí la diferencia pues era de un 98% de los estudiantes que sí lo habían resuelto frente a un 42% que no estaban satisfechos con la metodología que lo habían resuelto. Para concluir y no pasarme mucho del tiempo, podríamos decir que la clase inversa incrementa los resultados académicos de los estudiantes, la clase inversa favorece el aprendizaje académico de los estudiantes. Mayoritariamente los estudiantes se encuentran satisfechos con la misma, con un 44%, aunque hay un porcentaje pequeño de los mismos que se encuentran muy insatisfechos, en este caso un 4%. Y en cuanto a la caracterización de estos estudiantes satisfechos y no satisfechos, pues se ha llegado a la conclusión de que los rendimientos académicos previos no son relevantes para determinar si el alumno está satisfecho con esta metodología o no, pero sí lo son los hábitos de estudio que tenga. En este caso sí que es posible caracterizarlos para determinar si estarán satisfechos o no con la metodología.
En conclusión, lo que podemos decir es que los estudiantes satisfechos con la clase inversa no son los estudiantes que obtienen mejores resultados, sino que son los que habitualmente abordan el estudio de una forma diaria, se han involucrado más en la clase invertida y han tenido una actitud más activa, más participativa dentro del aula. Pues con esto termino. Muchas gracias por vuestra atención y quedo pendiente de las preguntas para el final, ¿no? Sí, muchas gracias, Lidia. Sí, lo dejamos.